Años con nosotros, regresemos a las elecciones. Debate programático anoche. David Gómez Fernandini nos cuenta todo lo que pasó si usted no lo vio. Se lo contamos ahora. Veamos. Los equipos técnicos de Fuerza 2011 y Gana Perú polemizaron anoche en el Hotel Marriott de Miraflores. El esperado debate programático arrancó con una alusión directa al gobierno fujimorista de los 90s por parte de Fuerza 2011, lo que fue aprovechado por Gana Perú para lanzar las primeras críticas. El Perú ha crecido estas 2 décadas gracias al cambio emprendido desde 1990 para convertirnos en un país moderno, próspero, libre de la violencia terrorista, insertado a la economía internacional y que atrae la inversión. La administración del señor Alberto Fujimori, señalado explícitamente como el modelo, digamos, glorioso, fabuloso o a imitar, ¿no es cierto?, el más exitoso de la historia. Los 6 ministros de Economía son los que tuvieron la responsabilidad directa del sector. Los 6 ministros están procesados por delito de corrupción. Entonces, ¿cómo compatibilizar la buena propuesta con operadores deshonestos? No somos viejas glorias ni intelectuales mayores que miramos al pasado. Somos reconocidos profesionales honestos que miramos al futuro con optimismo, porque tenemos hijos que crecen en este país y que queremos que vivan en un Perú que crece en democracia. Milagros Maraví, de Fuerza 2011, criticó la reforma constitucional anunciada en el plan de gobierno de Gana Perú y pidió que precisen qué puntos de la Constitución pretenden modificar. Keiko considera que la Constitución no debe ser reformada y contiene el modelo que nos ha permitido crecer estos últimos 20 años. Cualquier apertura a posibles reformas constitucionales generará incertidumbre y frenará el crecimiento durante el plazo que dure la discusión y aprobación de esa reforma. Por eso queremos que Gana Perú precise y le diga al país desde ahora cuáles son las propuestas de reforma constitucional que presentará de llegar a ser gobierno. Nosotros creemos que el artículo que está contenido en el capítulo económico relacionado al rol subsidiario del Estado es un artículo que es perfectamente discutible y revisable. Los peruanos pobres, los micro y pequeños empresarios que no son atendidos por la iniciativa privada necesitan de alguna manera accesar, por ejemplo, servicios financieros, pero el Estado no puede intervenir por el sacrosanto artículo del rol subsidiario del Estado. ¿Por qué no poner a discusión el mismo? El momento más álgido de la discusión se suscitó cuando José Klimper, de Fuerza 2011, criticó a Félix Jiménez por haber cambiado su plan de gobierno. Profesor Jiménez, ustedes van por el 4º o 5º programa de gobierno. Usted es el jefe del plan y el autor del primero, titulado La Gran Transformación. Ahora, doctor Jiménez, usted nos está presentando un 5º plan en el que renuncia a todos sus principios y en esencia adopta los elementos del único plan de gobierno de Fuerza 2011. Por favor, doctor Jiménez, ¿por qué? Los que encuentran contradicciones entre este documento y los otros 2 no saben conjugar el verbo concertar. Saben conjugar otros verbos, como el verbo disparar, por ejemplo, el verbo robar. Los fujimoristas siguen atribuyéndose el crecimiento de los últimos años a sus políticas económicas. Eso no es verdad. Fujimori dejó en el año 2000, luego de su ida al Japón, una economía en recesión donde se perdieron una gran cantidad de empleos, con una fuerte crisis y quiebras bancarias. ¿Esto es lo que quieren repetir si es que ganan las elecciones? Ustedes crean incertidumbre, frenan la inversión y cuando se acaban los recursos ahorrados viene la crisis. Con nosotros el crecimiento es sostenible para 29 millones de peruanos y para los 456.000 niños que se incorporará cada año. Luego los técnicos de ambos partidos se enfrascaron en una discusión sobre el rol que debería cumplir el Estado en la economía. Profesor Higuines, la historia demuestra que los modelos estatistas dan una corta ilusión de bienestar y luego siempre fracasan y generan más pobreza, inflación y desnutrición, como en el Perú en los 70s y 80s y se ve hoy en Venezuela y Bolivia, donde la inversión se va ahuyentada, restando puestos de trabajo, aumentando el pesimismo. Le pedimos que digan cuál de sus muchos planes aplicarán, el original estatista y marxista o las promesas ligeras y encartes de último minuto. Sin duda, el Estado es un problema serio y a la vez es una condición para que funcione la empresa privada. Si no hay Estado, no hay empresa privada. Lo que no debe haber es un Estado capturado por la empresa privada contra los intereses de la ciudadanía para recibir privilegios, para recibir beneficios
que deberían ser repartidos entre el conjunto de la sociedad. Entonces estamos hablando no de más Estado, mucho Estado, poco Estado, estamos hablando de Estados adecuados y estamos hablando de Estados corruptos o no corruptos. Finalmente, tanto Gana Perú como Fuerza 2011 tenían solo una intervención para cerrar sus ponencias. Y ambas agrupaciones aprovecharon sus 3 últimos minutos de forma que muchos no esperaban. Félix Jiménez de Gana Perú defendió la economía nacional de mercado, un concepto de su plan de gobierno original que se planteó dejar de lado. Para este crecimiento con inclusión social se requiere una buena política social, una buena administración de la economía y, claro está, honestidad. Apoyarse en los mercados y sus virtudes, sí. Ponerles un marco y un norte, también. Ya es consenso en el mundo que el Estado y el mercado se necesitan mutuamente. Y Milagros Maraví de Fuerza 2011 utilizó la última intervención de su partido para pronunciarse a favor del respeto a los derechos humanos y contra la corrupción. 2 temas que no han sido incluidos para el debate del próximo domingo entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. El respeto a los derechos humanos es fundamental, es básico en una democracia. Constituye obligación del Estado peruano garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Para Keiko, la protección y vigencia de los derechos humanos en su concepción integral es fundamental para el desarrollo del país. Un elemento fundamental de nuestra política institucional será la lucha contra la corrupción, dándole poder e información a la ciudadanía para controlar la gestión pública, porque no toleraremos la corrupción, no solo por el costo económico que conlleva el país, sino porque socava la democracia y deslegitima la autoridad de los gobiernos. El debate programático de anoche dejó muchos cabos sueltos y no ofreció nada nuevo al electorado. Ambas agrupaciones coincidieron en los lugares comunes de la campaña y las críticas y pullas estuvieron en primer plano. Se espera que el debate programático no sea un augurio de lo que será el debate presidencial a realizarse el próximo domingo entre los candidatos Humala y Fujimori. La verdad que el debate a mí, no sé si a ustedes, me dejó más confundida que antes. Por el lado de el fujimorismo, esta defensa de los derechos humanos, pues parece sorprendente. Su líder, Alberto Fujimori, está preso 25 años por violación de derechos humanos, ¿cierto? Asesinato y secuestro. Esta defensa es como, nos acabamos de acordar ahora que hay que defender los derechos humanos. Vamos a hablar de eso más adelante con Fernán Altrude, que va a estar con nosotros. Pero también por el lado de Ollanta Humala, pues regresaron de nuevo a la economía nacional de mercado, que no es lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos una economía social de mercado, de acuerdo a la Constitución, que es el pacto social que tenemos para el Perú, y regresaron de nuevo a la reforma de la Constitución para cambiar el rol subsidiario del Estado, que es finalmente que el Estado no se meta a hacer actividad empresarial donde los privados la están haciendo, no compita deslealmente con los privados, que es el acuerdo que también tenemos en nuestro pacto social, que es la Constitución, y que ya había dicho Ollanta Humala que no iba a cambiar, salvo en algunos aspectos puntuales, utilizando las vías razonables que son las que establece la propia Constitución para su reforma. Y de nuevo vuelven al mismo tema. Entonces yo, la verdad, como reitero, sigo muy confundida. Quieren aclarar las cosas y regresan de nuevo a los conceptos que supuestamente ya habían abandonado. Vamos a una pausa y regresamos con más.